Trabajaba turnos nocturnos, cargando camiones con las manos llenas de heridas, y ella, al mismo tiempo, recibía a otro hombre en nuestra cama, en la misma cama que yo armé con mis propias manos, con las sábanas que elegí para nuestro aniversario. Ella no se equivocó, lo hizo conscientemente, y no fue la primera vez. Nunca me consideré un santo, pero siempre fui real, 2 trabajos, manos rotas, todo para que nuestro hogar tuviera calor, la nevera estuviera llena y ella no necesitara nada, no porque me lo exigiera, sino porque era dulce, tranquila, delicada, hecha, según yo, para el amor. Me llamo Vlad, tengo 35 años, soy un hombre común, no persigo lujos ni apariencias, para mí el amor significa volver a casa cansado y ser esperado, no por interés, sino por cariño. Con Alisa todo parecía ser así, ella llegó a mi vida como un relámpago, ojos ardientes, sonrisa con chispa, voz suave pero firme, su contacto me volvía loco, y cuando hacíamos el amor, el mundo desaparecía, no era solo sexo, era cercanía, real, honesta, o al menos, eso creía yo. Los primeros meses fueron una explosión de pasión, su cuerpo era mi combustible, su ternura mi refugio, susurraba al oído que yo era el mejor, que no necesitaba a nadie más, y yo le creí, quería creerle. Nos casamos, se mudó conmigo, yo trabajaba día y noche, y ella se ocupaba de la casa. Me sentía feliz. No, estaba convencido de que era feliz. Solo después entendí que la felicidad no existe si uno es el único que cree en ella. Ignoré las primeras señales, nuevos perfumes, me los regaló una amiga, lencería nueva, solo quería renovar un poco, excusas para evitar el sexo, estoy cansada, me duele la cabeza, tengo que levantarme temprano. Escuchaba, y creía. Porque no quería aceptar lo obvio. Hasta aquella noche. Volví antes de lo previsto y la vi en el balcón, con una bata ligera, hablando por videollamada con alguien, sonriendo de una forma que no me mostraba hacía tiempo, su mano jugaba con su cabello, murmuraba algo suave, y en cuanto me vio, colgó la llamada. Era una amiga, dijo con una sonrisa forzada, con un leve matiz de fastidio en los ojos, como si yo interrumpiera algo importante. Ahí lo sentí, no había culpa en su mirada, solo impaciencia. Aún no conocía la verdad, pero ya sabía que la traición vivía bajo mi techo. Y no había sido un error. Fue una elección. Repetida. Fría. Y a conciencia. Después de aquella noche en el balcón, algo dentro de mí se quebró, ella había cerrado la videollamada diciendo que era una amiga, yo asentí, sonreí incluso, pero desde ese momento ya no creí en una sola palabra que salía de su boca. Dejé de ser el hombre que salía a trabajar con la tranquilidad de que en casa lo esperaban con amor, empecé a ser el que por las noches se torturaba con la pregunta, ¿qué estará haciendo ahora? Y lo peor es que no era paranoia, solo empecé a ver con claridad. Sus gestos cambiaron, su voz ya no era la misma, todo lo que antes era para mí, ahora se sentía falso, automático, sin alma. Una noche volvió tarde. Se encerró en el baño al instante. Estuvo casi 40 minutos bajo la ducha. Cuando salió, tenía el rostro relajado, una expresión de satisfacción, no de alguien que estuvo con amigas o de compras, sino de alguien que había tenido un tipo distinto de encuentro. Se metió en la cama sin decir nada. Yo me quedé sentado, en silencio, con la mente a mil, ¿dónde estuvo? ¿Con quién? ¿Qué hicieron? Empecé a notar el olor. No el suyo. No el mío. Un perfume diferente. Masculino. Apenas perceptible, pero estaba ahí. Y la ropa interior, también cambió. Más fina. Más provocativa. No la que habíamos comprado juntos. Nueva. Elegante. Que usaba justo cuando iba con amigas. Yo no debía verla, pero la vi. Y me quedé callado. Intenté acercarme a ella. Apenas la tocaba y se encogía. Cuando ponía mi mano en su hombro, se tensaba. Antes, era ella quien me arrancaba la ropa en medio del día. Ahora, me evitaba. No hice escenas. No grité. Solo me fui apagando. Por dentro. En el trabajo me quedaba parado, mirando la nada, con sacos en las manos sin saber a dónde llevarlos. Todo lo que ocupaba mi mente era su sonrisa, su cuerpo, y alguien más. Le dije que trabajaría los fines de semana, que tenía un extra. En realidad, me quedaba en el coche cerca del edificio. Y una tarde,
Lo vi. Un hombre alto. Camina hacia nuestro portal como si lo conociera. Sin bolsa. Sin prisa. Con seguridad. 10 minutos antes, vi su silueta asomarse por la ventana. Esa lencería. Ese vino. Ahí entendí que ya no me estaba volviendo loco. Ya no estaba escalando paredes. Me había caído. Por dentro. No fue solo una vez. No fue un desliz. Fue una decisión. Repetida. Fría. Y mientras ella dormía tranquila en casa, yo me preparaba. Porque no iba a romper cosas. Iba a destrozar su mundo con la verdad. Con precisión. Y sin gritar. Cuando abrí el vídeo de la cámara oculta, el sonido desapareció de mi cabeza, solo quedaba la imagen, directa, cruel, como un puñetazo al pecho, y aún así no aparté la vista, la miré hasta el último segundo, porque necesitaba ver la verdad sin filtros. Ella entraba en nuestro departamento con otro hombre. En nuestro hogar. El mismo donde cargué los muebles con mis manos, donde puse cada baldosa, donde soñamos con tener hijos. Lo recibía con una sonrisa. Estaba hermosa. Vestida a propósito. La misma lencería que yo le regalé un San Valentín. Su piel brillaba bajo la luz, sus movimientos eran suaves, seguros, seductores. Él fue directo al dormitorio, y ella lo siguió, con una copa de vino. Le rozaba el hombro, le susurraba cosas, se reía. No estaba incómoda. No era nuevo. Parecía su rutina. Se abrazaron. Ella se acercó más. Lo besó. Se sentó a su lado en la cama, le acarició el pecho. Su cuerpo se deslizaba sobre él como si le perteneciera. Sin vergüenza. Sin miedo. Y todo eso, en mi casa. En nuestra cama. La que yo mismo armé. Su rostro mostraba placer. Cuidado. Deseo. No fingía. Ella no actuaba. Estaba siendo real. Y esa fue la parte más dolorosa. Con él era auténtica. Conmigo, era un papel. Una máscara. En la escena final, ella se recostó sobre su pecho y sonrió. Y dijo una frase que me destruyó más que todo lo anterior: mi esposo nunca se dará cuenta. Es demasiado ingenuo. Muy conveniente. En ese momento no se rompió algo dentro de mí. Todo se evaporó. La confianza. La ternura. La imagen que tenía de ella. Ya no sentía rabia. Ni siquiera dolor. Solo un vacío profundo. Apagué el vídeo. Me levanté. Me serví un café. Y empecé a anotar fechas, nombres, pruebas. Lo clasifiqué todo como si fuera mercancía en un camión. Porque no iba a hacer escándalos. Iba a presentar un veredicto. Esa noche no regresé a casa. Dormí en el coche. Ventana entreabierta. Un cigarro. Mirando las estrellas. Y lo supe con claridad: ella aún no sabe que vi todo. Pero pronto lo sabrá. Y cuando eso pase, no habrá quien la salve de la verdad. Después de ver ese vídeo, no dormí ni una sola noche, me acostaba en la cama, pero el cuerpo no respondía, ni en mi cabeza solo se repetían las imágenes, su sonrisa, sus movimientos, la forma en que lo miraba, igual que antes me miraba a mí, cómo se recostaba a su lado, cómo se abrazaban, cómo se convertía, segundo a segundo, en otra mujer, una que ya no era mía. Empecé a beber. No al punto de perderme, pero sí lo suficiente para apagar el fuego que me quemaba por dentro. Bebía solo, en silencio, directo de la botella, sin brindis, sin sabor, solo con la esperanza de que al menos por una hora pudiera dejar de pensar. Ella seguía ahí, caminando por la casa como si nada. A veces incluso se mostraba cariñosa, me tocaba el hombro, me sonreía, preguntaba cómo me sentía. Me proponía salir a cenar, decía que me notaba distante. Y yo la miraba. Callado. Observando las mismas manos que habían recorrido otro cuerpo. Las mismas que ahora intentaban acariciarme a mí. Escuchaba su voz,
y no oía palabras, solo ecos vacíos. Todo lo que decía ya no tenía valor. Porque venía de alguien que ya no existía. No le respondía. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no veía sentido en seguir con el teatro. No iba a gritar. No iba a romper nada. Lo que planeaba era otra cosa. Precisa. Fría. Irreversible. Tomé distancia. Fui anotando todo. Cada gesto. Cada excusa. Cada desaparición. Me fijaba cómo se maquillaba diferente. Cómo escondía esa lencería nueva. Cómo salía sin su perfume habitual y volvía oliendo a otro. Cómo sonreía con un brillo que hacía meses no mostraba conmigo. Yo no era un esposo. Era un espectador del final de mi propia historia. Y mientras ella dormía tranquila, convencida de que seguía engañándome, yo planeaba. No una venganza cualquiera. No un escándalo. No violencia. Yo iba a mostrarle su rostro verdadero. Frente a todos. Le preparaba el espejo más cruel. Una noche me habló: «Estás raro últimamente, ¿te pasa algo?» Yo la miré. Largo. Silencio. Y le dije solo: «Estoy cansado». Sonrió, me tocó la cara y se fue a la ducha. Me quedé solo. Me serví un trago. Y me dije en voz baja: «Te amé. Pero ahora solo te recuerdo». Lo que dormía en mi cama ya no era mi esposa. Tal vez nunca lo fue. Tal vez solo fue una imagen que yo quise creer. Y aunque aún sonriera, aunque aún actuara, no sabía que su final ya estaba escrito. Y sería brutal. A ella le encantaba ser el centro de atención, sobre todo en su cumpleaños. Cada año organizaba una fiesta con vestidos llamativos, música fuerte, invitados por docenas, copas de vino, selfies, abrazos falsos y muchos «te ves increíble». Le fascinaba ser admirada, adorada, deseada. Ese año no fue distinto. Lo que no sabía era que se convertiría en protagonista, pero de su propia humillación. Yo llevaba semanas en silencio. Frío. Preciso. Preparando todo. Reuní los vídeos, las capturas, los datos. Ya no me temblaba el pulso. No sentía rabia. Sentía determinación. Ella se movía por la casa organizando todo, riendo, eligiendo su vestido, colgando luces, ensayando su sonrisa frente al espejo. No tenía idea de lo que le esperaba. Yo ya tenía la memoria USB en el bolsillo. En ella, la verdad. Pura. Sucia. Irrefutable. La fiesta empezó. Amigos. Familia. Risas. Vino. Fotos. Ella brillaba. Posaba. Me abrazaba para las cámaras. Pero yo ya no estaba ahí. Yo era solo el hombre que encendería la mecha. Levanté mi copa. Y dije: «Tengo un regalo especial. Único. No está envuelto. Pero quedará grabado para siempre». Todos se callaron. Ella rió: «Coqueta, ¿qué hiciste ahora, loco?» Conecté el portátil al televisor. Reproduje el vídeo. La primera imagen, ella, en ropa íntima, entrando a nuestro dormitorio con otro hombre. Riendo. Tomando vino. Tocándolo. Besándolo. Ella lo guiaba como si fuera su casa. Nuestra casa. Nuestra cama. Nuestra historia. El silencio se volvió espeso. Una amiga bajó la mirada. Su madre se tapó la boca. Un tío fingió revisar el celular. Ella se quedó paralizada, con la copa temblando en la mano. En el vídeo, su voz cerraba con una frase perfecta: «Mi marido nunca se dará cuenta». Es tan bueno, tan manejable. Detuve el vídeo. Me giré hacia ella. Y le dije, sereno, sin levantar la voz: «Feliz cumpleaños, amor». Dejé la USB sobre la mesa. Me puse la chaqueta. Y salí.
sin mirar atrás. Ella corrió tras de mí. Gritó en las escaleras. Lloró. Dijo que era un error. Que estaba confundida. Que me amaba. Pero su voz ya no llegaba a mí. Sonaba como viento contra una ventana cerrada. Nada. Al día siguiente presenté la demanda de divorcio. Entregué las pruebas al abogado. Vacié el piso. Me fui. Dejé el silencio. Y una cicatriz. Intentó llamarme. Escribirme. Aparecer. Pero yo ya no era su hombre. Y ella ya no era nadie para mí. No me vengué con golpes. Ni con gritos. Solo con la verdad. Cruda. Directa. Frente a todos. Frente a ella. Frente a su propia máscara, rota para siempre. Después de todo, llegó el silencio. Por primera vez en meses. Nadie me mentía a la cara. Nadie fingía amarme. En ese apartamento, donde antes sentía un calor falso, ahora solo había calma. Una calma fría, sí. Pero real. Y eso me salvó. Ya no me despierto preguntándome dónde está. No busco su mirada. No cuento las horas que estuvo en línea. Ya no hago planes a futuro pensando en dos. Porque ya no hay nadie frente a mí fingiendo interés mientras sueña con otro. Ella desapareció. Pero no de golpe. Se fue borrando día tras día. Cada vez que me besaba después de tocar a otro. Cada vez que decía, te amo, con los labios aún marcados por el placer ajeno. Mató nuestra historia lentamente, sonriendo como si todo estuviera bien. Y yo lo permití. Pensando que ser bueno era ser fuerte. Pero no. Ser bueno con la persona equivocada es cavar tu propia tumba. Hoy soy otro. No me volví cruel. Pero aprendí a ver. Ya no escucho palabras, observo hechos. Ya no creo en errores, la traición no ocurre por accidente. Ella intentó volver. Escribió. Llamó. Dijo que se había dado cuenta de todo. Que cambiaría. Que aún me amaba. Pero yo ya estaba lejos. No en kilómetros, sino en alma. No odio a esa mujer. Le agradezco. Porque si no fuera por ella, seguiría viviendo en una mentira. Habría seguido trabajando como un animal para que otro disfrutara de mi esfuerzo mientras yo dormía engañado. Y lo más importante, jamás volveré a permitir que alguien toque mi corazón llevando puesta una máscara. Aunque esa máscara se parezca mucho al amor.